Buenas tardes, pues vamos a seguir con el segundo caso. En primer lugar, darle las gracias al Comité Científico y a la Asociación por invitarme al segundo año. Y he traído un caso curioso de un hígado, un injerto que utilizamos de un donante con enfermedad poliquística renal con afectación hepática que usamos para una paciente. La donante, voy a empezar por la donante e iré intercalando preguntas al resto de contertulios. Es una mujer de 76 años con antecedentes patológicos de fibrilación auricular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenía un índice de masa corporal de 30 y es ingresada con lo que parece una reagudización de su enfermedad pulmonar y una posible neumonía. Progresa desfavorablemente, requiere intubación orotraqueal y se admite en unidad de cuidados intensivos. Y una vez allí se nota un deterioro neurológico y se diagnostica un accidente cerebrovascular, posiblemente de origen embólico, afectando los territorios de la arteria cerebral media y anterior. Progresa a muerte cerebral y la organización de donantes se aproxima a la familia para conseguir consentimiento de donación de órganos. Parte del estudio para la posible donación incluye enzimas hepáticas y coagulación, que son todo normales. Se hace un ataque abdominal y se ve que los riñones tienen múltiples quistes, pero también el hígado presenta numerosos quistes, el mayor de ellos de 7 centímetros, y todos son de apariencia benigna, todo compatible con un diagnóstico de enfermedad autosómica dominante policística. No nosotros, pero uno de los primeros centros que se oferta este hígado pide una biopsia. Esta biopsia se observa macroesteatosis menor del 5% y microesteatosis del 10 al 15%. El resto de historia de la paciente es negativo en términos de riesgo cardiovascular o hábitos tóxicos. Lo único es que tiene una IgG de citomegalovirus y Epstein-Barr virus positivo. Y aquí he seleccionado algunas imágenes del escáner. Como ven, hay numerosos quistes, algunos de bastante tamaño, pero la mayoría del parénquima hepático está preservado. Y aquí en un corte coronal, también reseñar de este corte que se puede ver que la vena porta no está desplazada por ninguno de los quistes, ni hay ninguna dilatación biliar ni nada similar. Entonces, Daniel, como quieras, si quieres hablamos ahora o comentamos al final, un poco como veáis. Sí, ya tienes la diapositiva lista incluso. Venga, pues vamos. Una vez podemos irla distribuyendo, ¿no? Se la pasamos aquí a mi tocayo Borja. Tocayo, ¿considerarías usar esta oferta para trasplante? Sí, sí lo usaría, y algo que se puede ver en la tomografía es que no hay mucha aterosclerosis en la aorta, y por lo tanto yo asumiría en el tronco celíaco. Si los vasos están bien, yo sí lo consideraría. Carlos Flores, si tú también considerarías esta oferta. Sí, sin duda, la enfermedad realmente no ocupa un volumen significativo pues del hígado del donante, y como comenta el doctor Borja, pues la vasculatura sí se ve libre, y encima tenemos una biopsia que normalmente no hacemos nosotros, pero que nos dice que es macroesteatosis es muy leve, pues yo diría que adelante. Y ahora para los dos, ¿la usarían para cualquier receptor o para alguno seleccionado? ¿Cómo lo acomodarían este hígado? Es una buena pregunta, porque finalmente, a pesar de que tenga un poquito de, un tanto de sobrepeso y demás, no podría considerar que sea realmente un hígado marginal como tal. Entonces, yo creo que en nuestro centro lo hubiéramos ofertado al paciente primero que requiera de la lista. Tocayo. Yo creo que si pudiéramos escoger, se lo ofreceríamos a alguien que tenga tumor o que tenga un MEL bajo. No se lo hubiéramos ofrecido a una persona muy alta con MEL de más de 30, realmente de MEL de más de 30, persona descompensada. Si no podemos escoger y solo es una opción, yo creo que sí lo hubiera usado también.
Pues si me lo permiten, yo creo que, o sea, yo sí lo hubiera considerado la oferta, pero hubiera hecho un consentimiento independiente para el receptor. Porque, o sea, el hecho de que el hígado sea funcional y que en este momento no necesite intervenciones no quiere decir que en el futuro no lo necesite. Entonces es posible que después necesite fenestración o resección hepática o alguna intervención para este hígado. Entonces, o sea, yo sí lo usaría, pero le agregaría otro consentimiento aparte al receptor en el que se explique pues, esta situación específica del hígado. La verdad es que no sé, Lucía, si tú, en la revisión de la literatura que hicieron hay otros casos como este. Pues hay muy pocos casos de usar hígados poliquísticos. Sí que se atiende un poco a una clasificación un poco morfológica de la distribución de los quistes, que es clasificación de Guigot. El tipo 1 es este tipo de hígado que no tiene más de 10 quistes que sean mayores de 10 centímetros y que la mayoría del parénquima esté preservado. Pero he encontrado muy pocos casos reportados en la literatura. Pero vuestros comentarios son interesantes porque yo creo que lo que más hace este injerto de algo marginal es la edad de la donante de 76 años y no tanto los quistes, que no tienen por qué seguir creciendo en un receptor que no tiene la mutación que genera los quistes. Entonces, yo creo que la biopsia hepática, ese es el valor que te puede dar, que es un paciente añoso y estar un poco seguro pues, de que no vaya a tener mucha infiltración grasa y demás. Pero que si fuese a lo mejor un donante más joven, pues no habría hecho biopsia. Yo creo que o sea, la mutación está en el hígado que estás trasplantando, entonces, o sea, sí tiene la mutación el injerto. Pero yo creo que la biopsia, el problema es dónde se toma la biopsia, porque a mí me ha tocado pacientes con muchos quistes y mucha fibrosis entre los quistes que te reportan que el paciente tiene cirrosis y cosas de estas. Pero la verdad es que habiendo tanto parénquima sano, yo creo que la biopsia pues, sí te va a ayudar bastante. Gustavo, ¿tú qué opinas de la biopsia? Yo tampoco la haría, Daniel. Con tejido sano, creo que no vale la pena funcionar ese hígado, porque tiene todavía un terreno donde no hay quistes. Ahora, si fuera un riñón, un hígado poliquístico, pues pienso igual que tú. Si quieres seguir, Lucy. Sí. Bueno, como se distribuyó en la lista de candidatos, el primer paciente que teníamos en secuencia 6 era un MELD alto y necesitaba hígado y riñón, con lo cual lo descartamos. Pero luego teníamos varios candidatos siguiendo con MELDs entre los 30 y los 25 puntos, pero el índice de masa corporal era bajo, con lo cual estábamos preocupados que iba a haber un problema de tamaño. Pero finalmente en la secuencia 20 encontramos una posible candidata que paso a describiros. Es una mujer muy joven de 23 años con un índice de masa corporal de 36. Estaba diagnosticada de un síndrome de Armstrong, que os explico, es una mutación genética con sordera, ceguera, diabetes tipo 2 y había desarrollado cirrosis por NASH. Sobre esta cirrosis también había desarrollado un carcinoma hepatocelular que se había radioembolizado previamente y estaba teniendo múltiples ingresos con encefalopatía hepática, ascitis y varices esofágicas que habían sangrado en una ocasión. También parte de su síndrome presentaba una enfermedad pulmonar restrictiva crónica y acidosis tubular renal tipo 4, es básicamente hipercalemia. Y luego también como antecedentes había tenido una colecistectomía laparoscópica y una oforectomía derecha. Esta paciente estaba en una situación bastante común de un MELD medio de 25 y está estancada, no conseguimos ofertas, no tiene posibilidad de donante vivo, no ha surgido nadie de la familia ni amistades y reingresa con el consecuente condicionamiento múltiples veces con encefalopatía e insuficiencia renal aguda. Y en el momento exacto de la oferta está hospitalizada por las mismas razones. Así que decidimos que este es su hígado. Y os pregunto qué os parece esta decisión. ¿Tú qué opinas, tocayo, de un hígado de 70 años para una paciente de 20 años? Yo creo, es una discusión, los escuché.
Yo creo que un paciente de 76 años que tiene este hígado poliquístico, yo ya no estoy tan preocupado por la enfermedad poliquística que tiene que ser trasplantado. Yo creo que a los 76 años ya hubiera tenido otras manifestaciones. Yo creo que se puede usar. Yo creo que este paciente, el típico paciente estancado, voy a usar ese término, me gusta, que viene muy frecuente al hospital, pero que no tiene un MEL suficientemente alto para tener una mejor oferta, es el candidato ideal para este. Obviamente me gustaría saber de este paciente, pues un poquito más las otras condiciones. Estoy preocupado por la enfermedad pulmonar que parece que tiene, no sé, el estado funcional de la paciente. Hubiéramos valorado un poquito más a la paciente, pero si no hay ninguna contraindicación cardiovascular pulmonar, lo hubiéramos trasplantado. ¿Tú qué opinas, Carlos, del match de la paciente? Un hígado de 70 para una donante paciente de 20. Y ya ves que recientemente han salido pues muchas publicaciones, o un par por lo menos muy interesantes, de que realmente la edad por sí sola pues no tiene un impacto negativo. Incluso hay algunos estudios que dicen que todavía es mejor el resultado que en pacientes no añosos, ¿no? Que en donadores no añosos. Pero en este caso, lo único que a mí me preocuparía a mí sería, y que me parece que está perfecto el match, porque es un paciente que tiene además este estancamiento, como dicen, o estas comorbilidades que puede ser el HCC. Y en ese sentido, pues nada más saber si estaba al momento Milan in o era un Milan out, cómo estuvo ese estatus de hepatocarcinoma, y si el MEL 25 era por puntos de sección o era por su MEL nativo. Era por su MEL nativo. Es pues situación similar como comentábamos antes. Esta paciente había sido diagnosticado de ese hepatocarcinoma, se había embolizado, no había presentado ninguna recurrencia. Las mediciones en nuestro escáner eran por debajo de 2 y no puedes aplicar a puntos. Entonces, el MEL era el MEL de laboratorio y no puedes moverlo. Lucía, la paciente tiene el síndrome este raro de Alstom, pero parte del síndrome es que desarrollan ceguera, ¿es correcto? ¿La paciente estaba ciega o todavía puede ver o en qué estado estaba? Sí, se afecta sobre todo la visión de los colores, no era una ceguera completa, pero sí que estaba invalidada. Y en sus centros, Daniel, Carlos, Gustavo, estas incapacidades físicas, ya sea sordera o ceguera o cualquier otro tipo de incapacidad, ¿sería algo que en su comité discutirían para valorar la candidatura a trasplante de estos pacientes? Si quieren, empezamos con Daniel, que tiene prendido su micrófono. Sí lo discutiríamos, pero no sería una contraindicación. Mientras el corazón y el pulmón estén bien y creamos que toleran la cirugía, no sería una contraindicación. ¿Tú qué dices, Carlos? Sí, igual, ¿no? Hemos tenido ya pacientes con ceguera y que son completamente autónomos, incluso que han logrado hasta una licenciatura. Y sin embargo, lo hemos discutido en un comité especial porque depende también, tú sabes que en México el que tengan red de apoyo familiar es una cosa importante. Y con ese paciente en particular que les comento, tuvimos un desafortunado confusión del paciente que se equivocó al tomar precisamente tacrolimus de 5 en vez de 1 en vez de 5 y pues tuvimos un rechazo, ¿no? Entonces, claro que estas cosas pueden pasar, pero no son contraindicación. ¿Tú qué opinas, Gustavo? Lo mismo que los doctores, o sea, eso no debería ser una contraindicación y me gustó el punto de que media vez el paciente sea disciplinado en su inmunosupresión y que el corazón y el pulmón le estén funcionando bien, yo creo que sí se puede hacer, principalmente con un hígado como el que le están ofreciendo. Muchas gracias. Si quieres, Lucía, continuar. Sí. Bueno, algunas fotos de la extracción, creo que no se ve la flecha de mi cursor, pero la primera, digamos, Sí, la vemos, ya que, de acuerdo. Pues esto es la vesícula, pero podemos ver delante y detrás quistes de gran tamaño, pero como veis, pues la superficie del hígado es un aspecto totalmente sano. Fotos fuera en el frío de la multitud de quistes y que sea
flash, ya no sé ni hablar en español. La perfusión ha ido bien con la solución de preservación. Entonces, bueno, durante la extracción se evalúan los quistes, ninguno parece sospechoso, la anatomía vascular y biliar eran normales. Durante la cirugía del implante, que se hizo con inducción con esteroides, la hepatectomía en la receptora es complicada. Hay bastantes adherencias de la cirugía previa, pero además normalmente hacemos piggyback aquí, intentando aislar la vena derecha, se produce un desgarro con un sangrado bastante importante. La paciente empieza a presentar alteraciones del ritmo cardíaco con un flúter y requiere cardioversión en 2 ocasiones. Por suerte, anestesia consigue reanimarla y retorna a ritmo sinusal. Conseguimos completar la hepatectomía, pero decidimos hacer recambio de cava. Una vez ya anastomosada la cava y la porta, reperfundimos sin incidencias, arterializamos en el injerto. Sí que fenestramos 4 de los quistes que eran de mayor tamaño y estaban en la superficie. Y por último hicimos la anastomosis biliar en posición término-terminal. El tiempo de isquemia fría fue de menos de 4 horas, isquemia caliente de 31 minutos. Y en cuanto al posoperatorio inmediato, tardamos un poquito en extubarla. Normalmente casi todos nuestros pacientes los sacamos de quirófano extubados, pero esta paciente se puso muy acidótica, se llevó muchísimas transfusiones y estaba bastante húmeda en el pulmón, con lo cual tardamos un par de días en extubarla. Necesitó hemodiálisis por la sobrecarga de volumen, pero también por uremia. Sin embargo, la función renal fue mejorando paulatinamente. Fue a la planta de hospitalización y a casa en el día 6. Inicialmente la mandamos con tacrolimus y micofenolato y una pauta descendente de prednisona, pero a los 2 días regresa con disminución del nivel de conciencia y una posible convulsión. En las imágenes de CT y MR parece que puede ser por PRES, inducido por el tacrolimus, que lo paramos y cambiamos por ciclosporina. Y unos días después presenta una segunda readmisión con sobrecarga de volumen, que se maneja sin diálisis. Después de eso no ha tenido más incidencias. La patología del explante mostró que el nódulo, que terminó midiendo 2,1 centímetros, estaba completamente necrosado y no había ninguna evidencia de carcinoma. Han pasado 2 años y la paciente continúa bien, está con ciclosporina como agente único y de momento no hay ninguna evidencia de recurrencia del carcinoma y los quistes están estables. Y os he puesto una foto de la última MR, resonancia, y eso es un poco lo que os quería presentar, pues que es a priori, de hecho los hígados de mayores de 70 ni siquiera las organizaciones de donantes se les audita al uso de esos donantes añosos. Y pueden ser una buena solución para este tipo de paciente que no consigue un donante de calidad y que no tiene opciones a donante vivo. Y luego, pues que en principio el hígado poliquístico, siendo como este caso, donde está casi todo preservado, casi todo el parénquima preservado, pues podría ser una opción para este tipo de paciente también. Padrísimo, está precioso tu caso, Lucía. Sin nada, para poder preguntar, ¿me puedes ayudar a regresar a las diapositivas donde está el hígado procurado? A ver, ¿por qué? Están bien bonitas tus fotos. Gracias. Espera, voy a salir porque es más rápido. Okay, Gustavo, ¿cómo ves ese hígadito? La calidad del hígado antes y después del flush, ¿cómo la ves? Ya implantado se ve mucho más bonito que con el Pro. Ya en el MRI, problema, pues, ¿no? Que luego en la procuración ahí siempre salen de colores, pero sí. Se ve precioso, ¿no? Sí, no, sí está muy bien. E incluso ya implantado, como les digo, se ve muy bien. Y la evolución, pues, pese a los 2 eventos adversos, ha sido satisfactoria. Me da una duda, ¿qué hubiesen hecho
o qué hubiese pasado si alguno de estos quistes hubiese estado con sospecha de infección? ¿Hubieran seguido o lo hubieran parado? Intraoperatoriamente, Sí, ahí en la mesa, ahí yo cuando... creo que lo habríamos parado. ¿Tú qué dices, Carlos? ¿No? Yo creo que de acuerdo, si se puede drenar, me parece que lo hubiéramos seguido. ¿Y tú, tocayo? Lo hubiera detenido. Si hay pus, si se ve infectado, yo lo hubiera detenido. Sí, yo creo que hubiera sido una decisión muy difícil porque con mucha frecuencia estos quistes tienen hemorragia y entonces en realidad no es pus, no es infección, sobre todo si el donante no tiene que haber estado infectado. Podría haber sido una hemorragia en alguna etapa tardía, pero la distensión creo que hubiera sido bien difícil. ¿Le puedes dar la que sigue? No sé. Si le puedo dar, Sí, perdón. para adelante, sí. Es que en otra. Se ve todavía mejor. Sí, Oh, acá el tiempo de isquemia fría, la verdad es que está impactante. O sea, ¿el donante estaba en tu mismo hospital o cómo le hicieron para tener esos tiempos tan buenos? no, era un donante local, pero es que aquí en Dallas ya sabes que como hay tantos centros todos tan juntos, es que tardamos poquísimo y no hay tráfico. Está buenísimo. Yo Sí. creo que esa es una de las cosas más importantes que nos insistía en el entrenamiento cuando tenías un donante añoso, es que tienes que acortar el tiempo de isquemia fría porque el hígado no va a tolerar tanto la isquemia fría. De hecho, si no puedes planear y hacer el trasplante con menos de 6 horas de isquemia fría, entonces mejor no lo hagas, ¿no? Porque la reperfusión al receptor es muy, muy intensa. Sí, en la siguiente, algo que llamaba la atención era que la paciente había tenido mucha acidosis en el postoperatorio, pero nos explicabas que la paciente ya tenía acidosis tubular renal tipo 4 como parte de su patología, ¿no? Sí, ahí, espera. Sí, efectivamente. En principio, es que no sé hablar en español ya. La acidosis tubular renal, sobre todo eso, tienes por un hipoaldosteronismo, tienes mucha hiperpotasemia, perdón. Pero esto parecía que era esta insuficiencia renal más relacionada con la pérdida aguda de volumen. Todos los episodios que había tenido previos, la enfermedad de base complicaba un poco el manejo, pero eran todos secundarios a paracentesis de gran volumen. Entonces, digamos que la enfermedad de base complicaba un poco con el manejo de electrolitos, pero que la base de esa insuficiencia renal era la típica que vemos en todos estos pacientes. Tocayo, ¿tú que en tu centro hacen algo diferente cuando tienen un paciente diagnóstico de acidosis tubular renal antes del trasplante en cuanto al uso de tacrolimus? ¿Les inician con otra cosa o les dan de todos los tacrolimus? Porque el tacrolimus les induce a los pacientes una forma de acidosis tubular renal. Entonces, ¿en tu centro utilizan alguna otra inmunosupresión o inician igual con tacrolimus y luego lo corrigen? Hubiera sido lo mismo. Quizás lo que algunas personas hubieran propuesto es agregar fluorocortisona, pero hubiera sido lo mismo. No lo hubiéramos cambiado. Hasta después de la cirugía probablemente se hubiera considerado algún régimen para minimizar el tacrolimus, pero yo creo que le hubiéramos dado lo mismo. No lo hubiéramos cambiado. O sea, yo creo que no tiene ninguna relación con el desarrollo de PRES, pero o sea, los niños que tienen estos trastornos metabólicos preestablecidos, yo trato de iniciarlos con ciclosporina, pero la verdad es que controlar la ciclosporina es tanto dolor de cabeza que a veces terminamos regresando al tacrolimus de todos modos. Pero Carlos Flores, ¿tú hacen algo en tu centro diferente con el manejo de inmunosupresión? Mira, derivado de lo que hacíamos cuando estuve en Barcelona, es que los pacientes que tenían riesgo o ya tenían diagnosticado un problema renal, es que los empezábamos a mitad de dosis de tacro o los considerábamos para ciclos. Y actualmente lo que hacemos nosotros en el centro es que tempranamente, y sobre todo, que ese es otro tema grande, si el hepatocarcinoma e inmunosupresión que tenga propiedades antiproliferativas, como puede ser los mTOR, nosotros hubiéramos considerado seguramente en el mediano plazo hacer una conversión a mTOR, pero probablemente hubiéramos empezado con tacro igual, pero a media dosis.
Si le puedes dar la siguiente, por favor, Lucía. Sí. Ok. ¿Algo más que quieran comentar? El carcinoma hepatocelular en el explante. El UCLA tiene publicado que la presencia de un nódulo de 2 centímetros con necrosis completa define la cura. Así es como titularon incluso su paper. ¿Con qué seguimiento le darían a esta paciente con la evidencia de carcinoma hepatocelular que está de 2 centímetros y completamente necrótico en la pieza? ¿Le harían el mismo seguimiento que cualquier otro paciente con carcinoma hepatocelular o sería el seguimiento rutinario de un paciente trasplantado? ¿Harían algo diferente, Lucía? Posiblemente no necesitaría tanto seguimiento, pero el problema en los centros de alto volumen yo creo es que las coordinadoras no dan abasto, entonces tienes que meter a todo el mundo en el mismo plan porque si no se te van a escapar pacientes. Entonces tienes toda la razón, posiblemente esta paciente ni siquiera te haga falta imagen a los 3 meses y más adelante igual cada par de años, pero claro, como se te escape alguno, pues es un problema. Así que no tocamos nada. Cuanto menos toquemos a los protocolos, mejor. ¿Tú qué dices, Tocayo? ¿Cómo le hacen en Chicago? Este paciente hubiera sido bajo riesgo, hubiera sido cada 6 meses los primeros 2 años y luego cada año. Si tenemos a alguien de alto riesgo, que es lo que mencionaron en los casos previos, en el caso previo, es cada 3 meses los 2 primeros años. ¿Y tú, Carlos, cómo le hacen en el ISSSTE? Nosotros hemos intentado, ya con lo que hemos conocido de los grupos de allá de Medanta o de la gente de Toronto, de considerar que el tamaño no sea lo único que puede predecir con certeza que sea de menor o mayor riesgo. Yo creo que lo estamos tratando de prospectivamente individualizar en los parámetros inflamatorios que ya están descritos y demás, pero tratamos de, por lo pronto, seguirlos estrechamente a todos, porque sí que muchos se nos pierden. Y si somos muy laxos en los tiempos de seguirlos, pues van a recurrir sin darnos cuenta. Entonces sí lo hacemos muy, muy estricto, muy estrecho. Muchas gracias. Gustavo, ¿algo que quieras comentar de esto? No. Solo no sé qué pensar. Como tú dijiste, ese paper de UCLA se considera curado. Entonces, sí sería de evaluar, como dijo el doctor Flores, si a los 3, 6 meses vale la pena convertirla a un mTOR, pero de ahí en más nada, todo igual. La verdad es que esta conversación me hizo recordar el caso anterior. Y se preguntaba Alan acerca del PET. La verdad es que el carcinoma hepatocelular, el valor del PET pues es detectar invasión microvascular sin biopsia, pero bueno. En colangiocarcinoma creo que sí sería el de elección, el PET en esa estadificación preoperatoria. Y me acuerdo de la discusión de la vena media, ahí la verdad es que si la resección está muy cerca de la vena, pues en carcinoma hepatocelular sí hay beneficios esqueletonizar, porque aunque haya un R1B es oncológicamente adecuado, pero en colangiocarcinoma no, necesita hacer la resección. Entonces creo que sí hubiera pedido un estudio transoperatorio en ese caso. Pero si ya no hay más preguntas ni comentarios y para quedarnos en el tiempo estipulado, le voy a agradecer a todos los participantes, a Daniel Borja, a Lucía de Gregorio, a Carlos Flores, a Gustavo Aguilar, a Alan Contreras que tuvo que salir por una urgencia y a Iván Sendejas que está en esa otra urgencia atendiendo a pacientes por algunos problemas. Les agradezco a todos su participación y también al grupo La por su organización. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, gracias.